Clorox Sentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Sentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. This episode is brought to you by Abercrombie. Build your fits of the day with Abercrombie's newest denim drop. Here's where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend-forward, so you can grab those and go out with your friends. Abercrombie's denim fits come in a range of washes. Build your looks around Abercrombie denim. Shop online or in-store. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que aprendiste sobre la serpiente en Génesis está mal? Es posible que a esa historia que le enseñaron en la escuela dominical o en las reuniones de estudio bíblico, le falte algo mucho más importante. El término hebreo original usado para serpiente es nachash, y esto es lo que lo hace interesante. Sí, a menudo se traduce como serpiente o serpiente, pero este significado no es tan simple como parece. De hecho, nachash no se refiere solo a un reptil que se arrastra. El término también está vinculado a verbos como susurrar o encantar, a menudo asociados con la adivinación o la obtención de conocimientos ocultos. Es decir, la palabra utilizada para describir a la serpiente en el Génesis puede en realidad sugerir un buscador o transmisor de conocimiento esotérico. Si crees que esto suena mucho más profundo que simplemente un animal engañador, estás en el camino correcto. En las antiguas culturas del Medio Oriente, las serpientes eran más que simples animales deslizantes. Llevaban un poderoso simbolismo. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, hay referencias al dios Enki, a menudo asociado con imágenes de serpientes. Fue un dador de sabiduría y conocimiento. En Egipto, las serpientes no eran solo criaturas peligrosas, eran sagrados. El Uraeus, la serpiente icónica de la corona de los faraones, simbolizaba la autoridad y protección divina. En las tradiciones cananeas, las serpientes estaban vinculadas a la curación y la transformación. ¿Realmente te parece un ser malvado y traicionero? Con este contexto histórico surge una pregunta intrigante. ¿Fue realmente retratada la serpiente en el Génesis como un ser puramente malvado? ¿O representa un símbolo mucho más complejo? ¿Estaba la serpiente tratando de llevar a Eva al pecado? ¿O en cambio, les estaba ofreciendo a ella y a Adán un camino hacia el conocimiento y la iluminación? Estas no son ideas nuevas. Se han discutido durante mucho tiempo en círculos académicos y en interpretaciones alternativas, pero rara vez llegan al discurso popular porque cuestionan la narrativa que ha sido aceptada durante siglos. Ahora, centrémonos específicamente en Génesis 3. La interacción de la serpiente con Eva es fascinante. Ella no impone nada, no la obliga a hacer nada. En cambio, hace preguntas. Desafía la prohibición divina con lógica y curiosidad. ¿Es eso realmente lo que Dios dijo? Estas no son palabras de ningún engañador. Parece más bien un provocador, un desafiador de la norma, tal vez incluso un maestro. ¿Qué pasa con la fruta? Tradicionalmente se representa como una manzana, pero el texto solo se refiere a ella como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El papel de la serpiente aquí no es simplemente tentar a Eva con algo malo, sino más bien señalarla hacia algo transformador. Después de comer la fruta, ¿qué pasa? Adán y Eva adquieren conocimiento, abren los ojos y se dan cuenta de que están desnudos. Se vuelven vulnerables y conscientes de sí mismos como no lo eran antes. ¿No parece esto un salto fundamental en la conciencia humana? La pregunta sigue siendo, ¿fue la serpiente realmente malvada o jugó un papel esencial en el despertar de la humanidad? Y, quizás lo más importante, ¿por qué se ha demonizado tanto este papel a lo largo de la historia?
¿Era simplemente conveniente asociar la serpiente con Satanás? Porque un detalle importante, la Biblia hebrea original no identifica a la serpiente como Satanás. Esta interpretación se añadió siglos después, a medida que evolucionó la tradición. Si la serpiente del Génesis no es solo un reptil literal, debemos hacernos una pregunta aún mayor. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué el autor del Génesis elegiría este símbolo específico para representar un momento tan crucial en la historia de la humanidad? Para entender esto, debemos explorar el simbolismo de las serpientes en varias culturas antiguas. Y lo que descubramos podría cambiar por completo la forma en que ves a esta criatura. Empecemos por Egipto. Allí las serpientes no eran vistas como símbolos del mal. El Uraeus, la serpiente icónica utilizada por los faraones, era un emblema divino de protección y poder. Whether you're ordering wings for the game, whipping up a 7-layer dip, or ordering pizza, there's something about football that makes you want to eat. And this football season, Uber Eats has the best deals on game day food. No matter what you're craving, from 2-for-1 pizza to buy one, get one wings, Uber Eats will be dropping new deals each week, all season long. Uber Eats, official on-demand delivery partner of the NFL. Order now. Terms and conditions apply. See app for details. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. ¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Empieza la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. Ella no era solo un adorno, era un símbolo de orden, autoridad divina e incluso inmortalidad. Ahora comparemos esto con la serpiente del Génesis, que está en el centro de una narrativa sobre el orden cósmico y su alteración. ¿Coincidencia? Probablemente no. En Mesopotamia, las serpientes desempeñaron un papel igualmente intrigante. Consideremos al dios Enki, una figura central de la mitología sumeria. A menudo representado con aguas que fluyen e imágenes serpentinas, Enki era el dios de la sabiduría, la magia y las aguas vivificantes. Era un benefactor, alguien que compartía conocimientos con la humanidad, a veces en contra de los deseos de otros dioses. ¿Te suena esto familiar? Y los cananeos influyeron mucho en el mundo bíblico y para ellos las serpientes estaban asociadas con la transformación y la curación. ¿Has oído hablar alguna vez del palo con 2 serpientes entrelazadas? Este es el caduceo, un símbolo que todavía se utiliza en la medicina actual. Las serpientes eran vistas como poderosos agentes de cambio, ni buenos ni malos, sino fuerzas capaces de traer renovación o destrucción, dependiendo de cómo se abordaran. La mitología griega también tiene conexiones relevantes. Aunque la historia del Génesis es anterior a la mitología griega clásica, las similitudes son sorprendentes. En muchos mitos griegos, las serpientes guardaban tesoros sagrados o conocimientos prohibidos. Por ejemplo, en el jardín de las Hespérides, una serpiente llamada Ladao protegía las manzanas doradas de la inmortalidad. Manzanas, frutas prohibidas, un jardín. Es fácil ver cómo estos mitos podrían haberse influenciado entre sí. Ahora viene la parte realmente fascinante, el doble simbolismo de la serpiente. En casi todas las culturas antiguas, las serpientes no eran vistas como una sola cosa. Fueron reverenciados por su sabiduría y temidos por su veneno.
Representaban la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Cruzaron fronteras, moviéndose entre la tierra y el inframundo, entre lo sagrado y lo profano. Las lenguas semíticas antiguas, incluido el hebreo, a menudo utilizaban juegos de palabras y significados ocultos para transmitir ideas más profundas. La palabra Nachash comparte raíces lingüísticas con términos que significan brillar o ser luminoso. Algunos eruditos incluso establecen paralelos entre Nachash y figuras celestiales como un ser angelical o divino. Otro detalle intrigante: el término hebreo Arum, utilizado para describir a la serpiente, a menudo se traduce como astuto o astuto. Pero esta palabra también puede tener un significado neutro, implicando inteligencia o discernimiento. Esto cambia completamente la lectura del texto. ¿La serpiente estaba siendo engañosa o simplemente desafiaba una norma establecida? Analicemos ahora qué hace realmente la serpiente en la narrativa. Ella no miente entre dientes. Plantea una pregunta: ¿es eso realmente lo que Dios dijo? Cuando Eva responde, la serpiente argumenta: no moriréis inmediatamente, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la gran pregunta: ¿todo lo que dijo la serpiente realmente sucedió? Adán y Eva no caen muertos después de comer el fruto. En cambio, sus ojos se abren, obtienen conocimiento, tal como lo predijo la serpiente. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Realmente la serpiente engañó a Eva o simplemente le reveló una verdad que le estaba ocultada? Esto nos lleva a otro punto crítico. ¿Por qué se prohibió el árbol de la ciencia del bien y del mal? El texto no dice que el árbol fuera malo, solo que confería conocimiento. Este es un detalle crucial. La serpiente no estaba tentando a Eva con algo malo. Le estaba ofreciendo algo que los humanos siempre han buscado: comprensión. El deseo de conocimiento es uno de los aspectos más fundamentales de la humanidad, desde la mitología hasta la ciencia moderna. En el corazón del huerto, Dios dio una instrucción clara: no comer el fruto del árbol ubicado en el centro, ni siquiera tocarlo, bajo pena de muerte. Esta advertencia, sin embargo, fue desafiada directamente por la serpiente, quien cuestionó la gravedad de esta consecuencia al afirmar: ciertamente no moriréis. De hecho, cuando Adán y Eva consumen el fruto prohibido, no caen muertos inmediatamente. En cambio, tus percepciones se expanden y emerge la conciencia de tu desnudez. Surge entonces un dilema. ¿Había mentido la serpiente o la advertencia divina se refería a una muerte simbólica, tal vez espiritual, a una ruptura en la conexión entre el ser humano y lo divino? Independientemente de la interpretación, Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Virtuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Un punto es innegable. La promesa de conocimiento de la serpiente resultó ser cierta,
ya que obtuvieron una comprensión del bien y del mal. La cuestión central gira en torno a este conocimiento. ¿Qué significa realmente discernir entre el bien y el mal? Desde los inicios de la interpretación bíblica, los estudiosos han debatido el significado de esta expresión. Para algunos, se trata de la capacidad moral de distinguir entre el bien y el mal. Para otros, representa autonomía, libertad de decisión, sin depender de la dirección divina. En cualquier caso, este evento marca un parteaguas en la trayectoria humana, actuando la serpiente como agente de esta transformación. Un punto intrigante es la propia respuesta de Dios a lo sucedido. En Génesis 3:22, Él declara que el hombre llegó a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto confirma, en cierto modo, la afirmación de la serpiente. El ser humano verdaderamente ha adquirido un nuevo nivel de comprensión. Entonces surge una pregunta provocativa. ¿Fue la serpiente un engañador o simplemente reveló una verdad incómoda? Su papel no era simplemente el de transgresor de las reglas del Edén, sino más bien el de instigadora del cambio, modificando para siempre la relación de la humanidad con el Creador. Además, la serpiente reconfigura la dinámica del jardín del Edén. Su papel no se limita a la tentación, sino a desafiar la estructura donde el conocimiento y la autoridad estaban centralizados en Dios. Al persuadir a Eva, ella conduce a la humanidad a una nueva existencia, una donde las elecciones y las consecuencias se vuelven inevitables. Y aquí radica otro punto que a menudo se pasa por alto. Eva no actúa impulsivamente. Analiza las palabras de la serpiente, evalúa el árbol y toma una decisión consciente. Adán, por su parte, acepta el fruto sin cuestionarlo, lo que suscita nuevas reflexiones sobre sus respectivas posiciones en la narrativa. Curiosamente, Dios no destruye la serpiente. Su castigo es arrastrarse por el suelo y alimentarse de polvo. Esto puede indicar un intento de neutralizar su influencia sin erradicarla por completo. ¿Simboliza esta condena simplemente una reconfiguración de su papel en el cosmos? El texto no aclara directamente, pero esta interpretación es plausible. Cabe mencionar que las antiguas interpretaciones judías traían diferentes perspectivas sobre la serpiente. En el Talmud, por ejemplo, hay sugerencias de que ella no era simplemente un reptil, sino una criatura con características humanas o incluso divinas. En ciertos informes se la veía como un ser dotado de inteligencia y habla, que tenía su propio propósito dentro de la narrativa, y no solo un agente de tentación. Otro texto fundamental para esta discusión es el libro de Enoc, un antiguo escrito judío que circuló ampliamente en el período del Segundo Templo. Aborda la idea de seres sobrenaturales interactuando con los humanos, aportando conocimientos prohibidos. Aunque el libro no menciona explícitamente a la serpiente del Génesis, establece un trasfondo cultural donde entidades que desafían las órdenes divinas desempeñan roles de revelación y transgresión. En el cristianismo primitivo, la identidad de la serpiente sufrió una transformación significativa. En el libro del Apocalipsis 12:9, se la asocia directamente con Satanás, siendo llamada el dragón, la serpiente antigua. Esta conexión no está presente en el texto original del Génesis, pero se ha convertido en una interpretación ampliamente aceptada. La pregunta es, ¿por qué se hizo esta asociación? Para comprender esto, es necesario considerar el ambiente intelectual de la época, influenciado por sistemas dualistas, como el gnosticismo y el zoroastrismo. Estas tradiciones enfatizaban una lucha cósmica entre el bien y el mal, donde la serpiente era vista como un símbolo de rebelión contra el orden divino. Dentro de algunos aspectos gnósticos, la serpiente no es vista como un villano, sino como un libertador. Así es, en ciertos textos gnósticos, el creador del mundo material
a menudo identificado como el demiurgo, era considerado un ser tiránico que mantenía a la humanidad en la ignorancia. Desde esta perspectiva, al animar a Eva a comer del fruto, la serpiente cumplió un papel de emancipación, ofreciendo el conocimiento necesario para que el ser humano alcanzara un estado superior de conciencia. Esta interpretación fue rechazada por la Iglesia primitiva, pero ilustra cómo la figura de la serpiente puede adoptar múltiples facetas, desde engañar hasta revelar la verdad. La ambigüedad de la serpiente se manifiesta también en otros pasajes bíblicos. En Números 21, Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto para sanar a los israelitas que habían sido mordidos por serpientes venenosas. Este episodio crea una paradoja. El mismo símbolo asociado a la caída de la humanidad se convierte en instrumento de salvación. Esto refuerza un tema recurrente en las Escrituras, la dualidad de los símbolos y su capacidad para representar tanto la destrucción como la redención. El simbolismo de la serpiente se remonta a mitologías mucho más antiguas que el Génesis. En la literatura mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh presenta una serpiente que roba una planta de la inmortalidad al héroe, frustrando su búsqueda de la vida eterna. Este mito comparte elementos sorprendentemente similares a la historia del Edén. Un jardín, conocimiento prohibido y una serpiente que altera el destino humano. En la tradición cananea, las serpientes a menudo se asociaban con la fertilidad y el poder divino. El dios Baal, por ejemplo, en algunos relatos lucha contra una serpiente monstruosa, un tema que resuena en la mitología hebrea y puede haber influido en la representación de la serpiente en el Génesis. Egipto también ofrece paralelos fascinantes. Wadjet, la diosa serpiente, era protectora de los faraones y simbolizaba el poder y la sabiduría. Al mismo tiempo, Apophis, la gran serpiente del caos, fue la fuerza destructiva que luchó contra el dios Sol Ra. Este doble significado de las serpientes como protectoras y amenazas se refleja en la complejidad de la serpiente del Edén. Si analizamos los mitos ugaríticos, encontramos la figura de Kotar Wa Cassis, dios artífice asociado al conocimiento oculto, representado muchas veces con simbolismo serpentino. Este vínculo entre las serpientes y la sabiduría puede haber influido en la visión de la serpiente del Edén como mediadora entre lo humano y lo divino. Ante esto, ¿cómo podemos reinterpretar la serpiente del Génesis? El relato bíblico no es solo una historia sobre la obediencia, sino sobre la transición de la humanidad de la inocencia a la conciencia. La serpiente actúa como catalizador de este cambio. Antes del episodio del fruto, Adán y Eva vivían en un estado de obediencia ingenua. Posteriormente, se vuelven responsables de sus elecciones. Esto puede verse no solo como una caída, sino como un despertar. El concepto mismo del árbol del conocimiento plantea preguntas profundas. ¿Por qué Dios lo puso ahí si su intención era que el hombre no comiera de su fruto? ¿Fue una prueba, una provocación o una oportunidad disfrazada? La serpiente presenta el árbol como un camino hacia la iluminación, no como una amenaza. Esta perspectiva no significa que la serpiente fuera benigna, pero sí sugiere que Génesis es más que un simple relato moral. El castigo de la serpiente es igualmente simbólico: arrastrarse por la tierra y alimentarse de polvo. Esto representa una pérdida de estatus, la reducción de su posición anterior como mediadora entre las esferas divina y humana. Asimismo, la expulsión de Adán y Eva del Edén no es un fin, sino un comienzo. Son arrojados al mundo para enfrentar desafíos, construir civilizaciones y desarrollar su propia historia. El papel de la serpiente, lejos de ser solo el de engañadora, inaugura este camino humano. El relato del Génesis
cuando se analiza desde diferentes perspectivas, se revela como una narrativa rica y multifacética. La serpiente, lejos de ser una figura unidimensional, conlleva capas de simbolismo que atraviesan culturas, mitologías y religiones. Su papel trasciende la tentación, provoca, cuestiona y transforma, convirtiéndose en uno de los personajes más intrigantes de la tradición bíblica.